Y entonces, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué justamente me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto ahora? ¿Por qué? Específicamente, muy contundente, muy dicho por todos. Seguro que tú te lo has preguntado muchas veces. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué cuando es negativo o cuando es positivo? ¿Por qué me sucede que no se me da? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué a mí? Entonces, vamos a hablar sobre eso. Vamos a reflexionar un poquito sobre esa pregunta que inconscientemente siempre decimos cuando nos sucede, cuando nos pasa algo: ¿por qué a mí? Bueno, ¿por qué a mí? Simplemente es cierto que cuando estamos en una situación, aunque sea por mínima, cuando sucede algo inesperado, cuando se nos echa algo a perder, cuando algo no funciona, cuando se nos interrumpe algo, cuando perdemos algo de mucho tiempo y pasa algo que no sucede lo que queremos, o no se completa un proceso, o instantáneamente o inesperadamente sucede algo que nos rompe todo pronóstico de todo lo que de lo que habíamos pensado. A veces es inconsciente, porque a veces sucede y no lo esperamos, a veces depende de nosotros, pero vamos siempre a esa reacción: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Vamos siempre a esa negatividad instantánea de ese momento en lo que nos perdemos y entramos en una negatividad, en una mala energía. ¿Por qué? Porque en ese momento nos preocupamos y nos sentimos tan mal que en esa otra maldecimos el momento, la hora, el lugar y todo por el suceso que estamos enfrentando. ¿Por qué a mí? Y entramos en una negatividad y pensamos: ¿por qué me está sucediendo esto a mí si yo no lo merezco? ¿Por qué a mí si hay tantas personas que sí lo merecen? Si hay tantas personas que, míralo bien, que le sale todo y a mí me sale mal, a mí no se me da. Y entonces justamente perdemos mucho tiempo pensando en ese momento malo, en ese momento negativo, y entramos en ese proceso en el que nos hundimos psicológicamente en una tensión en vez de buscar una solución para que no nos suceda, o si ya nos sucedió y no tiene solución, poder enmendar el camino, poder buscar otra opción y volver a comenzar sin perder el tiempo pensando, maldiciéndose, castigándose, torturándose y diciendo: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y entonces psicológicamente el ser humano tiene esa reacción y siempre vamos a enfrascarnos o a encerrarnos en ese proceso. En ese momento pensamos en todo lo malo, en ese momento pensamos y nos minimizamos o sentimos ese complejo de insuficiencia. En ese momento nos creemos menos que nadie. En ese momento nada ni nadie nos va a levantar el ánimo. En ese momento te van a decir y tú vas a decir: ¿por qué no te está pasando a ti? ¿Por qué no te pasó a ti? ¿Por qué no te sucede a ti? Y entonces la envidia inconsciente nos hace pensar, y dígame que no es así: ¿por qué a aquel se le da? ¿Por qué a mí no se me da? ¿Por qué a aquel le funcionó? ¿Por qué a mí se me interrumpió? Y vas viendo el fruto y las flores en el jardín del vecino, como diciendo el prójimo, la vida del prójimo, y a la tuya propia no le está funcionando o no se le está dando. Entonces, si decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí no se me da? ¿Por qué justamente me tiene que pasar esto a mí? Y entonces positivamente no lo estamos mirando, no estamos observando que quizás en ese momento a ti no te toca. En ese momento no es para ti. En ese momento el destino y la vida tiene algo preparado, pero no es tu momento. En ese momento esa pieza que se fue de un lugar que no te tocaba, esa pieza iba a formar parte de otro rompecabezas en un paisaje distinto que sí es para ti. Por eso es que en ese momento a ti no. Entonces siempre que sucede algo, siempre hay algo detrás. Y después cuando sucede otro evento, otro paisaje, entendiste por qué en ese momento a ti no. Pero nada, en ese momento nada nos hace salir de ese letargo. En ese momento nada nos hace llegar a esa conclusión. En ese momento no tenemos cordura. En ese momento ni yo mismo que te estoy hablando, cuando me sucede a mí, lo voy a entender, porque en ese momento nos cerramos tanto que entonces nos recogemos, nos deprimimos, entonces no entendemos, no hay razón, no hay aliciente, nada nos va a calmar. Y mucho más cuando es algo de una gran envergadura
que estamos esperando tanto, que necesitamos tanto, y entonces estás en esa línea de balance, donde estás en ese stand-by, donde los nervios, la desesperación, el estrés, la tensión, y si la situación te obliga, porque estás esperando una tabla de salvación, cuya tabla de salvación solucionaría todos tus problemas, y entonces esa tabla se mantiene en el mismo lugar, ves que no avanza, mientras tanto ves pasando diferentes balsas llenas de esas personas con la solución que necesitas para ti. Y entonces nuevamente te maldices, te encierras, te pones en esa negatividad y dices, ¿por qué a mí no? Y eso no sucede en todos los lugares, mi gente. Eso no sucede en todo. Hay que tener un equilibrio y una fuerza mental y ayudarse en ese momento. Sí, debemos ayudar, debes ayudarte. En ese momento debes relajarte, concentrarte, no dejar apoderarte de esa mala situación, de esa mala energía. Tienes que evadir, esquivar, combatir con esas malas ideas que van a venir a perturbarte, te van a atrasar y entonces van a alejar todas esas cosas positivas que quizás están por venir para ti y no acaban de llegar. Pero no acaban de llegar porque sea tu culpa, no es tu culpa. Cuando dices, ¿por qué a mí no? Es que tendré algo malo, me pasa algo, yo hice algo malo, ¿por qué lo estoy mereciendo, Dios? ¿Por qué si Dios se olvidó de mí? No, Dios no se olvida de ti, no hiciste nada malo, no eres una mala persona. Sí le pasa a las personas que han hecho cosas malas y viene como karma. Pero por lo general, todos lo decimos. Entonces no funciona en nada de eso. Simplemente es que no es para ti. En ese momento no es para ti. Y entonces, cuando estamos en un camino y le sucede algo al auto y entonces esa situación que le suceda algo al auto y tengamos que frenar y nos enteramos que en minutos más adelante, en otro recorrido, en otra calle, en otra avenida, hubo un accidente por donde tú ibas a pasar. Entonces, ¿por qué me tiene que suceder a ti? A mí. Porque no era tu momento, porque en ese momento no tenías que pasar por esa situación. Porque uno en ese momento, cuando le sucede algo malo, que uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo a mí? La vida se encarga de recordarte adelante, un poco más adelante, en darte esas respuestas. Porque muchas veces nos salvamos de situaciones, muchas veces entendemos el porqué de la situación pasada y nos damos cuenta de que no debemos perder tiempo. No debes perder tiempo. Tienes que, si sucede algo, tener la serenidad, la conciencia, la madurez, tener la suficiente, ese nivel de hacerte relajar, ese entendimiento para que tú entiendas y decidas, bueno, si me está sucediendo algo, es por algo. Yo, en la fe que yo crea, en todo lo que creo, Dios, ustedes saben por qué me está sucediendo, ustedes saben que este no es el momento, saben por qué está pasando, voy a poner todo de mi parte, voy a hacer lo suficientemente positivo para que las cosas se den en el mejor momento. Y si ahora me está sucediendo y digo, ¿por qué a mí? Digo, espera, voy a solucionar este problema, voy a ver qué pasó, por qué sucedió, voy a darle solución. En vez de ponerme a lamentarme y a traer la negatividad, perder tiempo de ese momento, que al final ya sucedió y no va a pasar nada. ¿Ok? Ya sucedió, no lo vamos a arreglar porque ya pasó. Ahora sí podemos enmendar la actitud, rectificar algunas cosas, quizás podamos salvar a tiempo esa situación. Y nada, simplemente quiero darles ese mensaje. Quiero reflexionar un poco con ustedes porque sí me ha sucedido. En ese momento entras en una desesperación, se te nubla la mente, te cierras, no entiendes a nadie, no crees, y dices, ¿por qué a mí? Y entonces, si me escuchas y si me entiendes, vas a darte cuenta de que quizás no era tu momento, de que no debes perder tiempo en esa situación, en esas negatividades. Tienes que centrarte, porque la vida, si en ese momento a ti no, es porque no era tu momento, porque la vida te tiene guardado otro entorno, otro paisaje que está siendo preparado para ti y no es el momento. Simplemente te quiero dejar esta reflexión y nada, muchas gracias, nos vemos, chao.